Buenas tardes, estimados alumnos. Nuevamente para mí es un placer dirigirme a ustedes con la finalidad de recapitular un poco lo que hemos visto, tratar de enriquecer nuestro acervo jurídico dentro del componente de Derecho Internacional Privado y me voy a permitir hacer una breve sinapsis de la condición jurídica de los extranjeros. Si bien es cierto, este componente se basa en objetivos, en las fuentes del derecho internacional privado, en las cuestiones de los puntos de conexión, es muy necesario el entender este concepto de la condición jurídica de los extranjeros en virtud de que es en base de este concepto el que nace todo lo que es el derecho internacional privado, ya que es por, digámoslo así, de una forma burda, por culpa de los extranjeros lo que se hace o lo que se define en el derecho internacional privado. Ya que de no existir extranjeros, el derecho internacional privado no existiría, puesto que el extranjero es el que transgrede las normas de un Estado o que necesita que esas normas sean homologadas dentro del nuevo Estado en el que él se ha asentado. Es por eso que a lo largo de la historia de la humanidad, el extranjero ha tenido así como tratamientos injustos, tratamientos justos, a veces no ha sido considerado como persona, incluso a muchos extranjeros se los añadía a los estados por efectos de guerras, conquistas, y todo este aspecto ha llevado a que el derecho en base a la condición jurídica de los extranjeros se desarrolle de una mejor manera y se pueda establecer para tener como referencia dentro de lo que es el derecho internacional privado. Me voy a permitir citar los conceptos de extranjero. En sentido genérico, se entiende por extranjero al individuo que no es nacional, no es propio de un Estado. Se considera extranjero todo individuo que se encuentra en un país distinto de aquel de donde es nacional. El concepto de extranjero se produce por razón de las personas, de las cosas o de los actos. Regulación, jurídica de la condición de los extranjeros, al igual que la nacionalidad, es materia que tiene que ver con el derecho interior, o sea, el derecho propio de cada estado es el que trata y regula las condiciones en las que estas personas son inmersas dentro de un estado y toman el concepto de extranjero. También se prevé en esta breve normativa que ningún estado puede ser arbitrario y negar la concesión de los derechos civiles a ningún extranjero. Recordemos que en la nacionalidad también ningún estado puede prohibir a ninguna persona propia la nacionalidad que va inmerso dentro de las condiciones como el estado la otorgue, ya sea por el jus sanguinis o por el jus soli o un sistema híbrido de los dos. Como lo había dicho anteriormente, a lo largo de la historia el desenvolvimiento de estas personas, de los extranjeros, ha sido muy versátil. Teníamos en la antigüedad las clases sociales, bueno, que ahora también existen, pero en la antigüedad las clases sociales tenían una marcada relación en cuanto al tratamiento que se debe dar a las personas, siendo así que, por ejemplo, los egipcios no consideraban como personas a los extranjeros. Únicamente se consideraban a los egipcios que estaban distribuidos en sus clases sociales y obviamente los extranjeros eran personas que, como ya lo cité, eran añadidas al Estado por conquistas, por guerras, por el hecho mismo de que se los tomaba como esclavos y los consideraba en algunos conceptos o en algunas civilizaciones de la antigüedad como enemigos. Entonces, dependiendo de la época en que el ser humano se desarrolló, el extranjero ha tenido ciertas connotaciones que van de la mano con la idiosincrasia de esa civilización, con la idiosincrasia de las personas en las que nos encontramos dentro del Estado y obviamente con las políticas que se puedan dar.
En tiempos modernos, para tener ya una hilaridad con los temas que tenemos que tratar en este contexto, constitucionalmente se otorga muchos preceptos en cuanto a los extranjeros, a la forma de obtener la nacionalidad de un nuevo Estado, y como decía, está regulada por la ley del Estado en el que sugieren que se haga esta homologación de requisitos. Siendo así que las personas extranjeras tienen una condición jurídica, la cual está regulada por el derecho interno de cada estado. Estas normas de cada estado son inferiores a la norma constitucional, al derecho internacional también. Entonces, estas normas simple y llanamente dan la pauta como para obtener o la obtención de la nacionalidad. Obviamente, todas las personas que nos movilizamos a otro estado vamos a ser extranjeros. Eso no lo negamos y no lo está en discusión. Pero en el momento, ¿cuándo viene la controversia? Cuando mi persona quiere acceder a la nacionalidad alemana, por decirlo así, si es que yo me he trasladado hacia ese país. Ahí viene la controversia, puesto que yo ya tengo una nacionalidad que es la ecuatoriana y debo adquirir la nacionalidad alemana de acuerdo a los preceptos con los que Alemania se maneje sobre el tema. Según los indicios del derecho internacional privado, los estados deben reconocer un mínimo de derechos al extranjero y no pueden actuar arbitrariamente ni negarles la concesión de sus derechos. Eso lo habíamos citado anteriormente. Y el parámetro más importante es de que ahora en la actualidad todo el mundo es considerado extranjero cuando no está en su país de origen. Hay algunos países como Estados Unidos que, por ejemplo, en sus pasaportes advierten a sus nacionales el ingreso a ciertos países como Afganistán, como países del África, que tienen sus controversias con el país del norte, con Estados Unidos, y advierten que en esos países no tendrán el auxilio de la autoridad norteamericana, puesto que en ciertos países del orbe no existe embajada de Estados Unidos. Entonces, esas personas quedan a su discreción si visitan esos países o no. Y obviamente de pronto van a ser objeto de violencia o alguna otra malversación sobre su integridad. En nuestro país, el artículo 9 de la Constitución de la República dispone que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo a nuestra Constitución. Dicho esto, pasamos al siguiente tema, eh, que es el conflicto de leyes. El conflicto de leyes es un tema apasionante que ya lo topamos un poquito hace unos minutos en lo de la condición jurídica de los extranjeros, y nos dice que el conflicto de leyes es el método que utiliza el derecho internacional privado para ofrecer una solución a una relación jurídica o a una situación jurídica que se presente en un estado que no es el propio nuestro. En este punto, como ustedes ya saben, existe una gran diversidad legislativa, la cual nos permite tener un sinnúmero de leyes en cada estado en el que cada uno de nosotros está inmerso, ¿no? Entonces ahí es cuando se confabula esto y se denomina el conflicto de leyes, ya que simple y llanamente la consideración que tienen las autoridades de dicho estado para tomar en cuenta a ciertas cuestiones es distinta y puede variar de estado a estado. Dentro de una consideración preliminar, tenemos a los conflictos de leyes como una cuestión de derecho de colisión o un derecho de colisión, puesto que en rigor no se da ninguna colisión entre los diferentes ordenamientos jurídicos. La colisión la damos las personas, por eso esto es el derecho internacional privado.
La colección la damos las personas al momento de que estamos en un país extranjero y necesitamos hacer A o B cuestiones de carácter jurídica que transgreden la norma establecida en el estado en el que estamos visitando. Recordemos también que el derecho internacional privado es un componente o una ciencia del derecho en la que se ve cuestiones de forma macro. No nos minimizamos y nos materializamos en un punto en específico de acuerdo a nuestro derecho ecuatoriano, no. Nosotros en este componente tenemos teorías, tenemos relatividades en las cuales diversos autores exponen los beneficios y perjuicios que pueda tener el derecho dentro de la norma que se está aplicando en el Estado y que se debe llevar a efecto para no transgredirla y poder realizar lo que se debe hacer en cuanto a el conflicto de leyes. Existe otro tema también a tratar que es la territorialidad absoluta de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Una ley es territorial cuando rige todos los derechos realizados en determinado territorio. ¿Cuándo interviene la extraterritorialidad? Es en cuanto a la eficacia de la ley nacional, se extiende a otros ordenamientos jurídicos, que es muy, muy raro. En la territorialidad de la ley, el juez no podría aplicar sino su ley nacional y por el contrario, en la extraterritorialidad es posible la aplicación de la ley extranjera. Hay países que contemplan la extraterritorialidad de la ley, puesto que mantienen convenios con otros estados para favorecer a sus nacionales. Por ejemplo, en la década de los 90, por la afluencia de migrantes hacia España, el gobierno español y el Ecuador se vieron en la obligatoriedad de crear o de subsanar el problema de la nacionalidad de estas personas, otorgándoles la doble nacionalidad, otorgándoles tanto a los ecuatorianos la posibilidad de ser españoles también, y por qué no a los españoles también ser la oportunidad de ser ecuatorianos. Esto por una simple razón, la cantidad de personas y porque esta afluencia de personas iba a traer consigo la relación o relaciones entre estos individuos y los cuales iban a ocasionar un conflicto jurídico, ¿no es cierto? Recordemos que dentro de las causas que justifican la existencia del derecho internacional privado es la sencillez que ahora tiene el mundo, ¿no? Lo pequeño que es el mundo. Uno puede, mediante el Internet, sostener relaciones o firmar contratos con personas que estén en un país distinto y estos contratos estarán sujetos a la normativa del estado en el que se firmen o en el estado que se ponga de acuerdo las partes para, en caso de que exista una controversia, poder realizar una solución decorosa a lo que se ha planteado. Pero bueno, eh, el tema en esencial es la fortaleza que tiene el derecho internacional privado en cuanto a la extraterritorialidad de la ley y, como lo decía anteriormente, las teorías que tenemos dentro de este componente, dentro de esta ciencia del derecho. Recordemos que se denomina conflicto de leyes a la elección entre varios ordenamientos jurídicos aplicables a un caso litigioso. Un conflicto de leyes existe cuando se trata de determinar el ordenamiento jurídico aplicable a una relación jurídica con diversos elementos extranjeros, en donde surge una concurrencia. En el conflicto de leyes se entiende que debe existir una extraterritorialidad de la ley, es decir, la aplicación de la ley extranjera o una territorialidad de la ley, es decir, la aplicación de la ley nacional. Recordemos también las versiones de algunos autores. Según Goldsmith, expresa que no es oportuno referirse como un derecho de colisión, ya que no existe un choque entre diferentes ordenamientos jurídicos, porque se puede aplicar una normativa de un estado o se puede realizar una coaplicación de las normas para declarar en una sentencia o en un acuerdo. Este mismo autor
trata con el conjunto de las reglas de elección, ya que nos brinda la oportunidad de elegir entre varios ordenamientos jurídicos que probablemente sean aplicables al caso litigioso. Recordemos un asunto, no, no podemos elegir la norma en que nos vayan a juzgar en ciertos casos. Me explico, porque en el Perú la pena de muerte solo son 2 años, o perdón, la pena para alguien que haya matado, que haya cometido un asesinato, solo son 2 años, yo prefiero que me juzguen allá. No. Recordemos que existe jurisdicción, competencia y territorialidad de la ley, las cuales son intrínsecas a la postura que deba tener el activador de justicia o el juez. Entonces, el problema surge cuando el ordenamiento jurídico no es compatible con el que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en nuestro país está prohibida la poligamia, ¿sí? Entonces, cuando una persona que está o que viene de un estado en el que se le permite tener las esposas que pueda mantener, aquí va a tener un problema, por exagerar un poco el ejemplo, ¿no? Analicemos otra perspectiva. Según Rodolfo Dávalos, el llamado conflicto de leyes surge cuando una relación jurídica cualquiera, alguno de sus elementos está conectado con un país distinto a aquel donde se pretende dar forma, reconocer o hacer valer sus defectos. El derecho internacional privado, con todas sus teorías, es el encargado de velar que estos derechos no sean mancillados y tomar estas teorías y esta evolución de conceptos para mirar la mejor resolución al tema litigioso. Adicionalmente, el mismo autor indica que existen diferentes métodos para tratar el conflicto de leyes, como la territorialidad, el ordenamiento jurídico material especial y viven al ordenamiento que se da por organismos de carácter internacional, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud, la ONU y cuestiones por el estilo, o los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro Estado para subsanar ciertas cuestiones de conflictos jurídicos en nuestro territorio. También, en cuanto a la territorialidad de la ley, Adolfo Miaja, en cuanto a esto, dice que es un sistema mediante el cual cada país aplica siempre, por medio de sus órganos judiciales o administrativos, sus propias leyes y en ningún caso aplica la ley de otro país. Obviamente, este principio expresa que la norma solo rige para el Ecuador, por poner un ejemplo de Estado, ¿no? Si bien es cierto, y retomando el ejemplo del matrimonio, decimos que en nuestro Estado se permite casar a una persona con testigos, mayor de edad, si no es mayor de edad con el permiso de su tutor o padres, con la cédula o con el permiso del director del registro civil y todas las solemnidades que las conocemos, ¿no es cierto? Ahora, si es que uno de nosotros transgrediera eso, el matrimonio puede ser anulado, porque no se han cumplido con una de las solemnidades del contrato más antiguo que existe en la humanidad. También traigo a colación el pensamiento de don Rodolfo Dávalos, quien manifiesta que es territorial la norma del lugar del pacto del acto. O sea, se toma la norma del lugar donde se realiza el contrato, el acto, para hacerla territorial, ¿sí? Para poner en vigencia esa norma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero contraer matrimonio y estoy en España, pues tendré que casarme con la normativa española o debo acceder a los servicios consulares de mi país en España para casarme bajo los preceptos de mi estado. Entonces, estas consideraciones son las normas que expresa el derecho internacional privado en cuanto a la territorialidad. En cuanto a la extraterritorialidad, el juez puede aplicar la ley extranjera. ¿Cuándo? Cuando sea compatible con la ley propia o territorial del Estado en el que se encuentra
la disputa legal o el conflicto de normas. Esto es de acuerdo a como les decía anteriormente, a los convenios que se puedan firmar o a las cuestiones de forma que se den en cuanto a, a la compatibilidad de las normas y que puedan ser homologadas en nuestro país para que surtan el mismo efecto. Invito a todos y cada uno de ustedes a revisar su sistema Canvas en cada uno de sus paralelos y evidenciar las actividades que se han planteado dentro del sistema, agendarlas y realizarlas dentro de los parámetros establecidos y como manda la institución. Digo esto porque algunos alumnos han presentado algunos inconvenientes que no se les ha cargado las actividades. Lamentablemente mi persona tiene que calificar lo que está cargado en el sistema. De lo contrario sería acreditar una nota sobre algo que no existe y no nos está permitido eso. Sin más, les deseo mucha suerte en sus actividades. Cualquier asunto pueden consultarlo a través del sistema Canvas en la mensajería. Y como siempre, me encuentro a las órdenes para solventar cualquier inquietud. Muchas gracias. Hasta otro momento.